Queridos estudiantes de la materia Fundamentos del Derecho Mercantil, este es nuestro Repasemos número 2. En esta ocasión vamos a recordar algunos aspectos fundamentales que devienen de la historia del desarrollo del derecho mercantil. Antes de enfatizar en esos aspectos, debemos recordar lo que también enfatizamos en la clase. Y es que el derecho mercantil, tal como lo conocemos hoy en el siglo XXI, ha sufrido importantes cambios, transformaciones, revisiones, innovaciones, a medida que el desarrollo de la sociedad moderna crece y se transforma. Por eso la historia y la raíz del derecho mercantil es fundamental para entender ciertos aspectos del mismo, pero no tenemos que olvidar que estamos en el siglo XXI y que aspectos importantes como el desarrollo naval, como la revolución industrial, como la globalización y además de eso la revolución tecnológica y los contratos electrónicos son aspectos que han impactado de una manera brutal lo que conocemos hoy como derecho mercantil. Sin olvidar esos temas fantásticos y maravillosos, tenemos que ir a la historia del derecho mercantil para encontrar allí la razón por la cual cuando nosotros empezamos a estudiar en el Código de Comercio nuestro, encontramos ciertas regulaciones que no son consideradas mercantiles. ¿Cuáles son esas regulaciones que no son consideradas mercantiles? La primera de ellas, la que tiene que ver con la compra-venta de inmuebles. Y la segunda de ellas, la que tiene que ver con las profesiones liberales. ¿Por qué esto? ¿Por qué tenemos que ir a la historia de la evolución del derecho mercantil para encontrar las razones? Son los aspectos que desarrollaremos en este segmento. Entonces, repasemos. Tal como ustedes lo están leyendo en el texto de Puga, el derecho mercantil nace en un momento histórico en el cual ciertas personas que no tienen tierra, que no tienen educación, que no tienen nobleza, pues van a comenzar a desarrollar un estilo de vida a partir de la intermediación. De comprar cosas para vender cosas, yendo de un feudo a otro, de una feria a otra, y con ese estilo de vida basado en el dinero, basado en el intercambio, en el ánimo de lucro, tal como lo explicamos en el número 1, en todo caso van a transformar la historia de Europa y la historia de la humanidad, o la historia de Occidente mejor, tal como la conocemos hoy. Pero estos comerciantes de cosas, estos comerciantes que ofrecen servicios, no pueden ofrecer la tierra en un principio como algo propio de su actividad. ¿Y por qué no? Porque la tierra le pertenece al rey. Y el rey es el dueño y señor de todo el reino. Y él puede entregar ciertos pedazos de tierra a sus fieles lacayos, a sus fieles nobles, toda esa conjunto de duques, señores, lores, príncipes, que son atendidos por la misericordia y magnanimidad del rey, y entonces les concede, además del título honorífico, un pedazo de tierra en el cual tienen como sobrevivir, y una serie de personas que son sus siervos, que trabajan la tierra para ellos, pero que no tienen la tierra. Por esa razón histórica, encontramos de una parte que el derecho mercantil pues no tiene nada que ver con esos temas, porque precisamente los comerciantes que no tienen tierra, que no tienen nobleza, pues desarrollan una actividad sobre cosas que no tienen nada que ver con esos aspectos fundamentales. Por eso, lo que tiene que ver con inmuebles, desde su origen, ha sido extraño al derecho mercantil. Por eso, hoy día, en la regulación chilena, se conserva esa gran influencia, ese gran aspecto del derecho mercantil. Las compraventas de inmuebles no son consideradas por el derecho mercantil, son siempre civiles y devienen, digamos, esta consideración de este aspecto histórico. Primer aspecto. Segundo aspecto.
hay ciertas actividades que no eran propias de los comerciantes tampoco. Estudiar, dedicarse a la filosofía, dedicarse al estudio de la teología, dedicarse a la veterinaria, a la medicina. Esos no son aspectos que un comerciante, temas o estilos de vida que un comerciante no tiene en su cabeza. Los monjes viven en los monasterios, leen en latín, se dedican a la filosofía, a la literatura, a los rezos, a la teología, pero pues viven en un monasterio y el comerciante está transitando de feudo en feudo, de feria en feria, de burgo en burgo, además trabajando con la moneda, aspecto que los curas, que los monjes, pues no tienen por qué hacer, que además tienen voto de pobreza. Entonces son aspectos que no tienen nada que ver con la regulación mercantil en sus orígenes y que llega hasta nosotros con lo que conocemos como las profesiones liberales. Lo que hacemos nosotros los abogados, lo que hacen los médicos, lo que hacen los veterinarios, los ingenieros, todas estas personas que van a las universidades, que cultivan su inteligencia, no tienen nada que ver con el derecho mercantil, no son parte de la regulación mercantil, aspecto que traemos desde la evolución histórica. En consecuencia, sumando repasemos número 1 con el número 2, ¿qué encontramos? Que la actividad mercantil con ánimo de lucro, organizada profesionalmente, dirigida a la consecución y acumulación de riqueza, como estilo de vida, como forma de ganarse la vida, tiene excluidos dos aspectos. Uno, la compraventa de bienes inmuebles por las razones que adujimos. Y dos, las profesiones liberales no se consideran parte de la regulación mercantil. Esos dos aspectos no son parte de la regulación mercantil. Lo demás sí estará sujeto a la regulación mercantil dependiendo de ciertas condiciones, como lo veremos en los siguientes, repasemos en las siguientes clases. Finalmente, debo recordarles que hay que ir a la literatura correspondiente. Les sugerí el texto de Puga, es material común, ustedes deben leerlo, lo vamos a evaluar en la tercera semana. Aprovechen ese texto, pero además de eso hay otros, hay mucha literatura sobre el particular. Henry Pirenne, que habla de las ciudades en la Edad Media, extraordinariamente describe cómo se desarrollan los comerciantes, cómo nacen las letras de cambio, cómo nacen los cheques, los bancos, las operaciones de cambio, típicas del comercio, típicas de los comerciantes. Pero además de eso, en la biblioteca de la facultad tenemos otros textos que están citados en el programa, a los cuales les sugiero también ir. No se queden con la clase, no se queden con lo que el profesor dice, no se queden con las ayudantías, no solo lean a Puga, lean otras cosas, fórmense. Ustedes están en la universidad, no están preparándose para la memoria, están preparándose para que ustedes mismos sepan estudiar, sepan aprender y sepan buscar información y procesarla. Nosotros los profesores estamos para guiarlos en este proceso y compartirles nuestra experiencia. Muy bien, entonces, a estudiar y a gozar del derecho mercantil.